Hola, bienvenidos a la clase 3 de parasitología médica. En esta ocasión vamos a hablar de las manifestaciones clínicas generales en parasitosis y el diagnóstico que le vamos a dar a esas parasitosis, ¿sí? Como definición vamos a tener que van a ser las manifestaciones clínicas o cuadros clínicos, que son la relación entre los signos y síntomas que se presentan en una determinada enfermedad, en realidad que presenta el enfermo y diferencia entre estos, ¿sí? Y la diferencia de un signo y un síntoma va a ser que el síntoma va a tener la manifestación subjetiva que el paciente experimenta. Por el doctor no puede percibir. Esto va a ser el síntoma va a ser lo que el paciente siente. El signo van a ser las manifestaciones objetivas que se pueden medir, observar o verificar con estudios clínicos. Para el diagnóstico clínico, pues vamos a tener que manejar la semiología médica, que pues esta va a ser la ciencia que estudia los signos y los síntomas de las enfermedades. Semiotecnia va a ser la técnica de las búsquedas de los signos, y la clínica propedéutica pues va a ser la enseñanza preparatoria destinada a reunir y explicar los signos y los síntomas para llegar a un diagnóstico. Requisitos para un diagnóstico clínico: pues reconocer los elementos que define al paciente enfermo, conocer la secuencia habitual del proceso diagnóstico, entender las diferentes estrategias utilizadas para realizar el diagnóstico clínico. Bueno, vamos a tener que realizar un examen físico, ¿sí? Utilizando los sentidos o los instrumentos sencillos que nos faciliten a diagnosticar, ¿sí? Reconocimientos de la normalidad o de las afecciones físicas. O sea, nosotros debemos de tener ya una base de los signos que va a producir dicha enfermedad, ¿sí? Considerando un arte, pero con fundamentos científicos, va a ser el examen físico. Orienta y relaciona la solicitud de exámenes adicionales. Genera confianza y fortalece la relación entre el médico y el paciente. Entonces, vamos a ver, el parasitismo, pues se le llama así a la relación que se establece entre dos especies, ya sean vegetales o animales. En esta relación se distinguen dos factores, que va a ser el parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de otra especie a la que le dominan huésped. La transmisión de enfermedades parasitarias van a depender de tres factores: la fuente de infección, el modo de transmisión, la presencia del huésped susceptible. La transmisión se lleva a cabo por contacto directo o indirecto, alimentos, agua, tierra, transmisiones por vertebrados o artrópodos, ¿sí? Ya dependiendo de cada uno, pues nos va a dar dicho parásito. El hombre infectado por un parásito puede ser su único huésped, su huésped principalmente con otros animales o el huésped fortuito. Además de la natural capacidad de adaptación del parásito hacia el huésped, la facilidad de transmisión depende de las costumbres de la comunidad, así como de la resistencia que tenga el huésped hacia él. Entonces, vamos a empezar a ver algunos parásitos. Vamos a ver cuál es la clínica, las manifestaciones clínicas que tiene y el diagnóstico, cómo lo vamos a diferenciar. Entonces, vamos a ver la ascariasis, que pues el agente va a ser el Ascariasis lumbricoides, y la transmisión pues va a ser por la ingestión de los huevos embrionados, ¿sí? Y la frecuencia pues va a ser en preescolares y escolares. Las manifestaciones clínicas que va a tener este parásito, pues en el aparato respiratorio va a ser congestión, inflamación, inflamación transitoria que puede dar tos, estertores bronquiales y sibilancias con infiltrado pulmonar, ¿sí?
En las manifestaciones clínicas, pero del aparato digestivo, va a dar dolor abdominal, meteorismo, náuseas, diarreas, pérdida de peso, puede producir cuadros de abdomen agudo. Otras manifestaciones que nos van a dar es en la fase de larva, que producen granulomas, prurito anal, nasal y pues generalizado. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de esta enfermedad? En el 80% de los casos se eliminan los parásitos en las heces fecales. Vamos a hacer una con un coproparasitoscopio seriado, una biometría hemática, radiografías de abdomen, ¿sí? Y vamos a revisar que no haya obstrucción intestinal en la imagen, ¿sí? Radiografías de tórax, donde pues se va a revisar la neumonía. Y este sería el ciclo de vida, pues, de este individuo, ¿sí? Principalmente de este parásito, ¿sí? La contaminación siempre va a ser del agua, pues, a las heces y de ahí, pues, se consume principalmente en alimentos contaminados que se regaron, no se lavaron bien o no se cocinaron de manera adecuada. Vamos a seguir con la tricocefalosis, que estos serían como los huevecillos. En esta enfermedad, pues el agente va a ser el tricorum, tricura o tricocéfalo, ¿sí? La transmisión pues va a ser la ingestión de los huevecillos también. La frecuencia pues predomina en la clínica tropical, en preescolares y escolares. Las manifestaciones clínicas que va a haber es que pues la cifra de los huevecillos va a ser a mayor de 5,000 por gramo de heces, ¿sí? Y los huevecillos 5,000 por gramo de heces sintomáticas, ¿sí? Dolor abdominal, evacuaciones diarreicas con sangre, tenesmo, pujo, prolapso rectal y anemia principalmente. Para hacer un diagnóstico, pues vamos a hacer una coproparasitoscopio, pues sí, 3 muestras principalmente con técnica de concentración. Identificar el parásito en heces y mucosa rectal prolapsadas, ¿sí? Entonces vamos a seguir con otro parásito, ¿sí? Enterobius vermicularis. ¿Por qué estamos viendo los parásitos de esta manera? Porque de esta manera vamos a poder saber cuál es la clínica y cuál es el diagnóstico que vamos a tener principalmente, ¿sí? En las manifestaciones clínicas va a haber prurito anal nocturno, principalmente insomnio, irritación perianal por los rascados, vulvitis, vulvovaginitis y en ocasiones salpingitis, ¿sí? Estas van a ser las manifestaciones clínicas. El diagnóstico, pues lo vamos a dar, investigación en los huevecillos y con la tira de celofán en los pliegues del ano, en la mañana antes de la defecación, ¿sí? Una técnica que se llama Gram. Esto pues obviamente los hacen los laboratoristas y algunos médicos, ¿sí? Observación directa del parásito en las heces fecales. Siempre pues se debe de hacer un diagnóstico pues realizando estudios médicos, ¿sí? Estudios clínicos y estudios de laboratorio. Bueno, ese sería como los diagnósticos, cómo los podemos dar de los parásitos. Gracias, nos vemos la próxima clase.